Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. escalofríos, dilatación de las pupilas, angustia, ojos abiertos, taquicardia, temblores, incapacidad para movernos, son algunas de las reacciones que genera el terror. La palabra terror procede del verbo latino terreo, que significa hacer temblar. Son muchas las expresiones que contienen alusiones camufladas al temblor y al terror. Un ritmo trepidante, un acontecimiento terrible, una aventurera intrépida, un episodio estremecedor. En el Mediterráneo antiguo, la inesperada aparición de un extraño ser en los campos provocaba la estampida de rebaños enteros, y su inquietante presencia en las alcobas de noche despertaba el pánico entre las muchachas. Pan fue el dios de los rebaños y de los pastores, y representado con cuernos y patas de macho cabrío y enorme apetito sexual, fue a menudo identificado con el diablo. Temblamos de miedo o nos helamos de terror por infinidad de causas, algunas terribles, violentas, trágicas, y que afectan a millones de personas que padecen la guerra, la tragedia personal o el crimen de sangre de cerca. Otras, las causas de nuestros terrores son nimias, irrisorias o incluso irreales. Una culebra, un gato, un examen, una taza mal puesta, un escorpión, un ruido, una pesadilla. Todos sentimos ocasionalmente terror y casi todos tenemos también nuestras pequeñas, grandes fobias. Algunos individuos y grupos han perseguido fomentar el terror entre la humanidad con un objetivo claro: el control social. La Francia jacobina fue descrita como el régimen del terror, y nuestra época, desde el 11 de septiembre del 2001, ha estado marcada por el terrorismo. ¿Vivimos más vigilados y con menos derechos desde el atentado de las Torres Gemelas? ¿Cómo sobreponernos al terror cuando en México hay miles de personas desaparecidas? ¿Cuál es la mejor forma de acompañar a las víctimas y de hacer justicia? ¿Cómo sobreponernos al miedo paralizante que en algún momento de nuestras vidas nos afecta a todos? Para dialogar sobre estas y otras cuestiones, hoy nos acompaña Alejandro Vélez. Alejandro Vélez Salas es licenciado en Ciencia Política por el ITAM y doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra, con una tesis titulada Efectos y consecuencias del 11S, una perspectiva ético-política. Fue editor de la web de asociación Nuestra Aparente Rendición y brevemente miembro del equipo mexicano de Antropología Forense. Ha sido profesor visitante y de asignatura en el ITAM y actualmente trabaja en la Agencia de Comunicación Estratégica Impacto Social Metropolitan Group. Bienvenido, Alex. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación hoy. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y además de esto es también un gran amigo. Nuestra primera pregunta siempre es la misma. En este caso, ¿qué es el terror? Bueno, te podría dar una sarta de definiciones, pero a lo mejor me gustaría empezar con una historia más personal de cuando sentí terror por primera vez. Y me voy un poco hacia mi infancia, niño de 4 o 5 años, le tenía bastante miedo a la oscuridad. En en casa de mis padres, tenemos un pasillo que conecta las habitaciones con la sala y el comedor, un pasillo oscuro, y que hacia el final
un poco por las luces de la calle que se reflejan por alguna ventana en las noches, pues parecía que algo se movía, ¿no? Como niño pequeño eso me daba mucho miedo y generaba que prendiera las luces o que corriera despavorido cuando quisiera ir al baño, ¿no? Y una situación parecida se dio cuando hicimos un viaje a Puerto Vallarta en el que un poco ignorantes de cuánto iba a ser el tiempo de viaje, tomamos en ese entonces teníamos una combi y nos fuimos mis papás, mi hermana pequeña que debía tener un par de años y yo, y, y no planeamos un poco pues parar en Guadalajara y nos agarró una gran tormenta eléctrica en la Sierra Jalisciense. Y entonces yo recuerdo y todavía tengo como que esa sensación en el cuerpo del efecto de la oscuridad, el ruido de los truenos, cómo se bamboleaba la camioneta y yo un poco metido entre las mantas ahí de la camioneta, aterrado, ¿no? Entonces es algo que todavía siento en el cuerpo cuando lo recuerdo y es como una especie de cicatriz, ¿no? Creo que estas situaciones de terror pueden llegar a crear estas cicatrices en ¿Y el nosotros. terror social? Bueno, hablando del terror, un poco más eh, teóricamente, pues podemos rastrear, como ya mencionaron ustedes en la introducción, el término terror en las religiones, ¿no? Mencionaron al dios Pan, de ahí viene la palabra pánico, ¿no? El terror pánico está mencionado un poco en las tragedias griegas, ¿no? El terror pánico dionisíaco, me parece que en Eurípides, en, en la Biblia, en los textos mosaicos, está siempre el terror a Dios, ¿no? Eh, y más, si hablamos de un término a lo mejor mucho más político, tendríamos que ir, como mencionaron ustedes también, a la Revolución Francesa, ¿no? A la terror, eh, a la Convención Nacional, a ese periodo de radicalización donde se exacerba la violencia y empiezan las ejecuciones públicas, ¿no? Y como término político, pues lo empezamos a ver más hacia el siglo XVIII, siglo XIX, a lo mejor con los nihilistas rusos, con los fenianos en Irlanda, Inglaterra y el Reino Unido, en fin, ahí está el término terror y con el sufijo ismo, que también empieza a, a aparecer en textos sociales y políticos. Y en el 11 de septiembre del 2001, como todos nosotros sabemos, retoma una fuerza sin igual. Tu tesis es muy crítica, he podido ahora ojearla preparando el programa, no leerla entera, pero sí leer algunas partes y he subrayado un fragmento que me gustaría leerlo para contextualizar un poquito a nuestros oyentes. Las consecuencias de esta cruzada global antiterrorista se han dejado escuchar sobre todo en el ya erosionado campo de los derechos humanos, donde los ejemplos más visibles son las intervenciones militares en Irak y Afganistán. Sin embargo, hay muchas otras secuelas, como el aumento en la vigilancia o la introducción de ciertos cambios legislativos que nada tienen que ver con el terrorismo, pero que amenazan nuestras libertades más básicas. Hoy, a 22 años del 11S y a unos 11 años de que tú escribieras estas palabras, ¿las continúas suscribiendo? ¿Cuál es el panorama actual respecto al terrorismo y los derechos que vulneran o no, o que garantizan? Pues por desgracia, creo que tengo que seguirlas suscribiendo porque eh, a raíz de los atentados del 11 de septiembre ha habido un continuum en cambios en diferentes eh, ordenamientos jurídicos en diferentes países que han incluido el delito de terrorismo, México incluido, y que lo ha definido un poco a su conveniencia, ¿no? Eh, hay un poema, un fragmento de un poema que yo cito en mi tesis, que en inglés dice: Throwing a bomb is bad, dropping a bomb is good, terror, no need to add, depends on who's wearing the hood. Entonces, que a grosso modo dice que pues uno define al terrorista dependiendo de sus propios intereses.
políticos, económicos, geopolíticos, en fin. Y lo que hemos visto también es que las normativas cada vez son mucho más restrictivas y podemos hablar, por ejemplo, de las restricciones en temas de migración o en asilo. Ahora, el escándalo que se ha dado en el Reino Unido por el cambio en la política de asilo político que está haciendo el gobierno Tory y que ha generado muchísima controversia dentro del Reino Unido, que son cambios que también ya habían hecho en la Unión Europea, en Estados Unidos, incluso México está viviendo su peor momento en términos de refugio y asilo, y un poco también el discurso va porque los que llegan, los inmigrantes, los ilegales, así, porque así se les dice, la oleada de ilegales, ¿no? Son vistos como un poco como se le veía a los bárbaros, ¿no? Los peligrosos, eh, los que pueden ocasionar eh, el caos, los que vienen a delinquir, los diferentes, ¿no? Aquí lo que ha creado también es un miedo profundo a la alteridad, al otro, al diferente, al que trae un turbante, al que está tatuado, al que no tiene el mismo tono de color que el mío, ¿no? Entonces, siempre el otro puede ser el peligroso, puede ser el terrorista. Y esto, aunque parezca nimio, es algo que nos inculca a través de los más media, ¿no? A través de las películas, a través de las series. El ejemplo que yo pongo en mi tesis doctoral y que me parece que es fascinante y que me encantaría escribir algo más es la serie 24, esa serie tan taquillera en los Estados Unidos que se basaba en un cronómetro. Cada capítulo era una hora y esa hora estaba cronometrada. Entonces era el tiempo en el que el agente tenía para resolver el delito, ¿no? Para evitar que murieran gente, ¿no? Y no importando que tuviera que matar, torturar, etcétera, ¿no? Entonces, esto fue generando también, pues, la necesidad de que nosotros viéramos que, pues, bueno, mientras todo se tratara de mantenernos seguros, seguras, todo era válido, ¿no? Y por eso generó que lugares como Guantánamo y otras prisiones secretas o lugares dentro de los aeropuertos, etcétera, se convirtieran en sitios de excepción para mantenernos seguras, seguros, ¿no? Entonces, el terror empezó, es lo que Zizek llama el significante, la universalización del significante terror, ¿no? Empezó a inundar todo, ¿no? Y a inocular ese pequeño virus del miedo que finalmente genera pues mucha desinformación y genera pues todos estos efectos nocivos que tienen estas políticas y que tienen este tipo de discursos que vemos en el cine, en las redes, ¿Cómo etcétera. crees que se debería abordar pues el fenómeno que ahora llamamos terrorismo? Porque lo hemos integrado de tal modo que cómo describir pues los atentados que ha habido en París, en Barcelona, en Madrid, etcétera, ¿no? Es que creo que se perdió una oportunidad de unificar una definición eh, global, de entender al terrorismo de una misma forma internacionalmente, porque pues si nosotros vemos los diferentes ordenamientos jurídicos de los diferentes estados, por ejemplo Estados Unidos o México, sabemos que Estados Unidos tiene incluso una lista de organizaciones terroristas en la que por mucho tiempo estuvo el Congreso Nacional Africano, Ujú. en donde estuvo las FARC, que ahora son parte del gobierno de Colombia, en donde ahora la gran polémica, la última polémica es que quieren incluir a las organizaciones criminales en México, ¿no? Entonces, creo que el 11 de septiembre, y lo digo en la tesis, se perdió esa oportunidad de unificar un criterio para hablar sobre ese delito, ¿no? Una forma de tipificarlo internacionalmente, no solamente a beneficio de ciertas potencias, ¿no? O de ciertos gobiernos, porque aquí también en México se ha definido y pues se ha usado para la persecución de periodistas o de personas que usan redes sociales.
Implícitamente lo que haces en tu trabajo es poner en cuestión la historia oficial. Quiero compartirles un pasaje que leí hace unos días ya, unos meses, de Gustave Le Bon, que es un autor que escribió en 1895 un libro que se titula Psicología de masas y que dice así: un accidente que hubiera causado la muerte solamente de 500, entre comillas todo esto, y no 5.000 personas, pero en un solo día y en público, constituyendo un evento manifiestamente visible, como por ejemplo la caída de la Torre Eiffel, hubiera producido una impresión enorme sobre la imaginación de la muchedumbre. Y lo que dice, lo que argumenta Le Bon con esta idea es que, pues eso, que según cómo presentamos las catástrofes, pues pueden ser utilizadas políticamente de un modo u otro, ¿no? Y en este sentido, antes de cederle la palabra a Carlos, quería preguntarte, porque justo antes de comenzar el programa estábamos hablando sobre las vacunas, sobre si conspiraciones, no conspiraciones, sobre las teorías de la conspiración, ¿no? Hay muchos videos, documentales, libros al respecto. Yo tuve la oportunidad de ver el de Michael Moore, el de OGE, el libro de la gran impostura, que también fue muy famoso y que defendía que un dron, antes de que conociéramos la palabra dron, era el que había estallado contra el Pentágono, ¿no? Y uno de los argumentos fundamentales que decía es que cómo podía ser que no hubieran saltado las baterías antimisiles y que la única solución es que habían tenido que ser identificados estos ataques como de fuego amigo, etcétera, etcétera. ¿Qué opinas de todas estas teorías hoy en la era de la posverdad y de las fake news? Uf, eh, batallé mucho por no darle demasiadas alas a las teorías en mi Ok, tesis y sobre todo porque uno de los profesores, de los investigadores que fue parte de mi sínodo, es parte de los académicos por la verdad. Y él fue el que me introdujo a mucha de esta evidencia eh, que se puede ver en YouTube. Hay un grupo de Facebook que es Engineers for Truth, Firefighters for Truth, Pilots for Truth, en fin, hay mucha evidencia que sale de la investigación oficial eh, que, nunca se, que nunca se discutió y que, eh, bueno, al menos nos deja la duda, ¿no? Nos deja la duda de si es más factible que un grupo de 11 pilotos de 11 personas que apenas sabían volar un avión, pudieran haber tomado control de él y con gran exactitud dirigirlo hacia las Torres Gemelas, o el trabajo que hay evidencia ahí, ¿no? De ciertos físicos y químicos de presencia de explosivos antes. Y bueno, y por eso lo que hago es centrarme en lo que pasa después, ¿no? en los efectos. En el efecto, en los efectos en la guerra, en la lucha por el petróleo en Oriente Medio, todo lo que tiene que ver con la construcción de oleoductos, en el auge de la industria armamentista, en el auge de la securitización de todas estas industrias tecnológicas que nos intentan vender la sensación de estar más seguras, más seguros a través de cámaras, a través de sensores, a través de huellas dactilares, ¿no? Entonces, el 11 de septiembre para mí es ese punto de inflexión que, si bien no inicia todo esto, sí lo acelera. Eh, Creo que me hizo mucho bien leer todos esos documentos y videos sobre la conspiración, porque me hizo darme cuenta pues que independientemente de lo que hubiera sucedido, o sea, lo que a mí me importaba o me interesaba como académico y lo que podría ser útil mi tesis, si es que para algo fue útil, es para desgranar todo lo que vino después. Para que no parezca que estás banalizando en tu trayectoria, luego te has dedicado justamente a acompañar a víctimas pues, del terror. No sé si del terrorismo o de Estado, pero sí a víctimas del terror. Y has sido miembro del equipo mexicano de antropología forense y editor
de la página web Nuestra aparente rendición, ¿no? ¿Cuál fue tu función en estas organizaciones? Y la pregunta más importante de fondo, ¿cómo podemos acompañar a las víctimas del terror? Sea este de un tipo o de otro. El paso que di del doctorado, de la investigación sobre terrorismo a la defensa de derechos humanos, slash periodismo, acompañamiento psicosocial, parecería un salto al vacío, pero no lo es tanto, porque de hecho cuando yo entro a Nuestra aparente rendición es después de, de los asesinatos de migrantes en San Fernando, el San Fernando 1, como le conocemos, cuando aparecen los cuerpos de los migrantes ahí en un descampado en San Fernando. Yo intento desde lo que estaba investigando, que en ese entonces eh, estaba leyendo un poco sobre la banalidad del mal, sobre el Homo sacer, sobre estos cuerpos que no le importan a nadie. Eh, lo vinculé porque me parecía que estaba sucediendo algo parecido en México a lo que a lo que sucedía en la guerra en Irak o en Afganistán, donde pues se habla de daños colaterales. Y aquí pues por mucho tiempo en México las víctimas de la violencia, de la guerra contra el narcotráfico, eran eso, eran datos, eran una escala en el periódico, e incluso durante la administración de Calderón se hizo una bonita base de datos donde se contaban todos, ¿no? Y ahí es lo que yo junto con Lolita Bosch y los que formamos parte de Nuestra aparente rendición en ese inicio, pues creímos en la necesidad pues, de ir más allá de las cifras y de humanizar a las personas que estaban siendo asesinadas, desaparecidas, para contar un poquito de su humanidad, de su historia de vida, para que no se vieran solamente pues como cuerpos o como cifras, ¿no? Porque pues estas personas podían haber tenido pareja, tenían un sueño de ser alguien, de alguna profesión, etcétera. Entonces, poner ese colchoncito de humanidad nos iba a permitir, pues en ese entonces éramos un poco ingenuos, todavía lo somos, nos iba a permitir pues intentar trabajar para que no siguiera sucediendo, ¿no? Entonces, ese es el salto que yo doy de la investigación, del doctorado a Nuestra aparente rendición, esa intención de humanizar, de entender un poquito más lo que estaba sucediendo, no solamente en la teoría, sino también en la práctica, en el reporteo, a través de la En crónica. la web, para los que no la conocen, describen, relatan pues la historia de 127 periodistas y trabajadores de la información que han sido asesinados desde el 2 de julio del año 2000 al 2 de julio del año 2012. Es estremecedor. ¿Y cómo podemos acompañar a las víctimas, o sea, en este caso a los familiares de estas víctimas? Creo que aquí, y regresando a la palabra que nos atañe de terror, creo que no sé si la kriptonita del terror sea el cuidado. Qué bonito. El terror paraliza, ya lo mencionaron al inicio, Uh-huh. ¿no? El terror paraliza, hace que suba la presión, que las pupilas se dilaten, ¿no? Y el cuidado hace lo opuesto, ¿no? Uh-huh. El cuidado tranquiliza, el cuidado calma, y trabajos de cuidado, pues tenemos muchos, ¿no? Nuestra madre tuvo un trabajo de cuidado con nosotros. Hay trabajos de cuidado en los asilos, en las guarderías, como que estamos rodeados del cuidado, que no siempre es bien remunerado o es bien, o, o aceptado, ¿no? O sea, a veces es como una profesión, bueno, está cuidando a un adulto mayor o está cuidando niños, y realmente es un trabajo fundamental, ¿no? Porque y aquí tengo un compañero que hace investigación
eh, neurológica y nos habla de la importancia del cuidado en la primera infancia, ¿no? Incluso desde antes, ¿no? Desde el embarazo, parto, puerperio, como ese trabajo de cuidado inicial es fundamental para que nosotros podamos por ejemplo, identificar, desarrollar la empatía, ¿no? Que es a veces con lo que algunas personas se encuentran en jóvenes sicarios que no tienen pues esa noción de culpa cuando están destazando a alguien, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, no? Pues hay un antecedente de no cuidado ahí, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de que se quiere combatir el terror, con más armas, con más violencia, yo creo que no es por ahí. Yo creo que tenemos que combatir el terror yéndonos hacia atrás, dándole la importancia de vida al trabajo de cuidado a las infancias, al trabajo de cuidado a las adolescencias, al trabajo de cuidado a los adultos mayores, porque ahí está todo. A lo mejor no va a ser un trabajo, no va a ser un efecto inmediato, pero pues a lo mejor en 1 o 2 generaciones ese trabajo de cuidado que hagamos ahora tendrá sus Y esa frutos. es una de las grandes exigencias de la sociedad civil, ¿no? Que las autoridades deberían tener más cuidado también al tratar estos asuntos, sean o no culpables o inocentes los que han desaparecido. Pues, ¿Puedo meter una pregunta? por supuesto, El tema anterior, Alex, sobre esta violencia por todos lados, cuando ya está tan expandida, cuando normalizamos tanto la violencia, también es más difícil que una persona sienta el terror cuando ya es algo cotidiano. Sí, definitivamente. Creo que eh, y hay quien lo llama cansancio, cansancio por catástrofe o algo así, en donde las noticias malas son tan cotidianas que nos acostumbramos. Y pues es lo que está pasando ahora, ¿no? Si algo como lo que sucedió en Matamoros o alguno de los feminicidios hubiera sucedido a lo mejor hace 12 años, hubiera permanecido en medios yo creo que un poco más tiempo. O lo vemos, ¿no? Por ejemplo, si algo como lo que sucede en México, en cualquier estado, sucede, no sé, en Islandia, en España, en Vanuatu, sería una noticia nacional, ¿no? Pero aquí ya nos hemos acostumbrado. Este, y eso genera indiferencia, pero también es consecuencia del terror. Estamos rodeados de tanta catástrofe que queremos blindar nuestro espacio personal de eso, de ese sufrimiento, de esa posibilidad de ser parte de eso, de esa posibilidad de morir, ¿no? El miedo más grande es el miedo a la muerte, ¿no? Y el terror también está vinculado con eso. Eh, y eso también ha generado un gran problema para las personas que quieren ayudar, para los defensores de derechos humanos, para los académicos, académicas, porque si ustedes se fijan, a veces comunicamos también a través del terror. Este, la tortura a las mujeres no puede seguir, ¿no? Alto a la pena de muerte y entonces comunicamos con un nudo, ¿no? Entonces, a veces sin querer, comunicamos también en la misma clave de terror que, que el Estado o que los grupos de la delincuencia organizada, y eso finalmente lo que genera es una parálisis, una indiferencia. Si le preguntamos, por ejemplo, a las mamás de desaparecidos que marchan todos los 10 de mayo, ¿cuál es la principal respuesta? La principal respuesta de la ciudadanía es miedo, ¿no? Las ven con su foto ahí y la gente no se quiere acercar. Parecieran como si fueran tóxicas, como si hubieran estado en Chernóbil, porque no queremos que algo así nos pase a nosotros, ¿no? Entonces, eso nos lleva a la necesidad de comunicar de diferente forma, y aquí me pongo el sombrero de mi trabajo, y que de eso se trata, o sea, de encontrar nuevas narrativas, a lo mejor un poco más esperanzadoras, para intentar comunicar con la gente que, que actúe, que vaya a una marcha, que firme una petición, que
que se involucre en algunos temas, ¿no? Porque si no, es muy complicado. El terror es abrumador, el terror aplasta. Y creo que 15, 16 años de lo que hemos vivido en México, pues parecemos moscas aplastadas, muchas personas, ¿no? Inclusive si no lo hayamos vivido en primera persona, el solo hecho de verlo en los medios y a veces incluso es ni siquiera queriendo, ¿no? El otro día mi compañera, y no recuerdo en qué circunstancia, me dijo, oye, ya me salió el video ese, así, ¿no? El video terrible de un perro llevando una cabeza humana en Oaxaca. Ya me salió, yo no lo busqué, le digo, es que te diga. O sea, mi compañera es de las que se blinda y no ve las noticias, no lee nada, precisamente por el miedo. Pero finalmente le llegó, ¿no? Quizás el camino es el del cuidado, el tratar de comunicar, como estabas diciendo antes, de otro modo, y creo que ahora nos toca en esta segunda parte del programa el darle la vuelta a esta emoción que ahora sentimos y a este terror que nos da el hablar de este asunto. Le cedo la palabra a Carlos para ver qué nos quiere decir hoy sobre este asunto. Pues cuando me dijeron que tenía que hablar de las matemáticas y el terror, ¿qué me pasó? Te aterrorizaste. Me entró terror, no me cabe la menor duda, ¿sí? Dificilísimo me pareció, pero entonces me puse a pensar y los he escuchado con muchísimo detenimiento. Alejandro, dos cositas, te voy a ir preguntando para que me vayas orientando, no diga cosas yo indebidas, ¿sí? Dos cositas, al principio hablaste de cuándo te enteraste tú del terror, ¿sí? Y ahí me parece a mí que te entró el terror porque son dos cosas que no sabes y que no te explicas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. En el ITAM, ¿qué terror tuviste? Las matemáticas. No, era muy bueno en matemáticas, la verdad. Ah, pues Incluso, entonces tú tienes que hablar de eso, del terror y las matemáticas, no yo. A ver, te voy a decir, lo más fácil para hablar de esto sería que yo les dijera que existe un terror a las matemáticas, que socialmente se crea eso desde que es uno muy pequeñito, ¿sí? Porque le empiezan uno a decir que uno no es inteligente si no sabe matemáticas, y entonces viene ahí precisamente los mismos terrores que tú tenías de pequeño, que es que como no sabes, te entra terror, como no te puedes explicar, te entra terror, pero eso se puede evitar, ¿no? En cuanto sabes y en cuanto te explican las cosas y las entiendes. La verdad os liberará. Y yo creo que ese es un punto fundamental, ¿sí? El que la gente entienda las cosas, y en matemáticas es lo esencial, ¿sí? Pero voy a hacer aquí un paréntesis pequeñito también, porque al principio, casualmente, yo no sé las palabras que van a decir Marina y Javier al principio, y al principio cuando dijeron una semana una palabra, empezaron pim, pom, terror, intuición. Y ahora les voy a decir, cuando estuve buscando sobre el terror y las matemáticas, me salieron cosas terroríficas porque van en contra de la intuición. Y les voy a decir dos cosas en ese sentido. La primera es una cosa que se llama la trompeta de Gabriel, que es pues un sólido de revolución, es decir, se pinta una curva y se le da vueltas alrededor de un eje, por ejemplo un cono, y ahí obtiene uno ese sólido de revolución. En este caso lo que hacemos es que tomamos la función 1 entre x, de 1 a infinito, y se le da vueltas. Y se forma una trompeta, esencialmente, ¿sí? Bueno, esa trompeta, si agarramos una brocha, nunca la vamos a acabar de pintar porque su superficie es infinita. Pero si agarramos agua y la tratamos de llenar, la llenamos, porque su volumen es finito. Ya me perdiste, Carlos. No te voy a preguntar que me expliques, Alejandro. No te voy a preguntar que me expliques, aunque seas bueno en me estoy matemáticas. empezando a aterrorizar. Otra segunda cosa que también es muy peculiar son los copos de nieve de Koch.
que son de estos que son como muchos piquitos, que tienen muchos piquitos, y que más se acerca uno y va uno obteniendo siempre la misma imagen, ¿sí? Seguro que los han visto. Bueno, esos copos de nieve tienen una peculiaridad muy grande, que la longitud es infinita. ¿Sí? Eso no nos va a extrañar, ¿sí? Porque si nos acercamos siempre obtenemos la misma curva, pero la curva que encierran es de área finita, que es algo parecido a lo de la trompeta de Gabriel. Ok, el terrorismo es terrorífico, sin lugar a dudas, ¿verdad? Y yo creo que el punto esencial es tratar de evitarlo. Es decir, una de esas cosas, hablaste hace un momentito, que es blindarse contra eso, ¿sí? Pero bueno, las células terroristas en general, pues se van formando, se van creando silenciosamente, pero siguen un patrón. Cruzan países, cruzan océanos, cruzan, en fin, ríos, hemisferios, todo. Y los voy a sorprender como siempre. Para muchos, un arma igual de silenciosa que la formación de células terroristas es las matemáticas. Y las matemáticas silenciosamente pueden conectar puntos, pueden conectar patrones, y entonces pueden revelar el patrón de estas organizaciones siniestras. Hay conferencias sobre los métodos en lucha contra el terrorismo, donde evidentemente se destacan el uso de matemáticas como son, bueno, si hablé que se juntan puntos y eso, son las teorías de gráficas, las teorías de redes, y para analizar todo eso, pues evidentemente está la inteligencia artificial, la teoría de juegos, para extraer datos en donde nosotros podamos encontrar patrones y propiedades que nos permitan diseñar estrategias para desbaratar estas células terroristas, para penetrar la seguridad fronteriza, para la formación y creación de cómo son estas células, estrategias específicas para la disuasión del terrorismo, puesto que vamos a conocer cómo son los patrones y cómo se van enlazando unas cosas con otras, ¿no? Evidentemente para tener una gran seguridad en la información y para poder tener respuestas y planificación de las emergencias. Realmente creo que, y no nos damos cuenta, que las matemáticas son, lo digo en todos los programas eso, absolutamente en todos los programas, ¿sí? Que las matemáticas son fundamentales y son importantísimas, y en particular en la guerra contra el terrorismo, ¿sí? Hay miles de conferencias en donde pues se trata de buscar una solución a todo esto, ¿sí? Ahora podemos pensar que durante la Primera Guerra Mundial fue la química la que jugó un papel fundamental. La física lo fue en la Segunda Guerra Mundial. Digo, no les tengo que dar ejemplos, ahí nada más les puedo decir la bomba atómica, ¿no? Es decir, no hay mucho más que ir allá, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahora, para combatir el terrorismo, lo fundamental son las matemáticas. Wow. Matemáticas que ya conocemos y matemáticas que estamos desarrollando para que eso suceda. Y me parece que lo que hay que hacer es prevenirlo. Hay que, bueno, no blindarse, sino que prevenir que esas células vayan creciendo en todos sentidos, ¿no? Entonces, nuevamente, creo que un papel fundamental en todo esto tienen que ser las matemáticas. Muchas gracias, querido Carlos. Muy ilustrativa esta panorámica histórica. Nos has dejado fascinados. Y como en todos los episodios, también hoy Margarita nos acompaña y quizás es buen momento ya para cederle la palabra y oír qué nos quiere compartir sobre la palabra terrorífica del día. Muchas gracias. Bueno, creo que hemos estado hablando más del terrorismo y yo realmente lo que había pensado era en el término terror, ¿no? Y Sí. la presencia del término terror en la psicología, y me vinieron a la mente dos grandes fenómenos. Uno, los terrores nocturnos, y otro, los ataques de pánico, ¿no?
que tienen cosas en común, pero son diferentes. Los terrores nocturnos son eventos en los que cuando una persona está dormida, sigue dormida, pero puede gritar, agitarse, muchas veces se sientan en la cama, tienen los ojos muy abiertos, en algunas ocasiones se levantan de la cama, pueden ser agresivas pues, si las personas tratan de controlarlas, porque están realmente dormidas y experimentan terror, obviamente. Y es curioso que en la mañana, aunque es un acontecimiento muy impresionante para quienes son testigos de él, generalmente las personas no se acuerdan o se acuerdan muy poquito. Y es curioso porque supone que el 40% de los niños experimentan estos terrores nocturnos y en los adultos son muy poco comunes, ¿no? Entonces es algo como muy aparatoso, pero que en general no tiene muchas consecuencias. Si ya se vuelven algo muy frecuente, entonces sí requiere de un tratamiento. Los ataques de pánico, hoy también Alex mencionó el pánico, además del terror, esos se dan cuando estamos despiertos y son experiencias en las que sin una causa aparente experimentamos un enorme miedo, tiene un componente visceral muy importante, o sea, se alteran muchas funciones fisiológicas, se nos acelera el pulso, sentimos palpitaciones, podemos sudar frío, nos dan náuseas, y básicamente es un miedo inexplicable, ¿no? Una sensación de un miedo a morir sin una causa aparente. Y pues obviamente es muy, muy disruptivo y se va haciendo como un círculo vicioso, porque una vez que experimentas una de estas sensaciones de peligro inminente que no sabes de dónde es y con todos estos correlatos fisiológicos, luego te da mucho miedo que te vuelva a pasar. Y entonces el miedo que te vuelva a pasar sigue alimentando la ansiedad y se vuelve un círculo vicioso. Esto es más común en los adultos. No se sabe bien la causa, puede haber cosas genéticas, pero sí se ha visto que muchas veces tiene que ver tanto con experiencias traumáticas como transiciones importantes en la vida, mudarse de casa, quedarse sin trabajo, a veces tener un hijo. Y afortunadamente hay muchos tratamientos que funcionan muy bien, ¿no? La terapia cognitivo-conductual, todas las técnicas que nos ayudan como a tranquilizar al sistema simpático, la relajación, la respiración, pueden ser muy útiles. Y bueno, eso es lo que quería compartir. Yo te tengo una duda, Margarita. ¿Nos puedes platicar yo lo veo con frecuencia que cuando alguien está platicando algo que fue muy difícil para ellos, que les dio mucho miedo o cosas así, sale el sentido del humor y también todo este sentido del humor negro de tragedias y hacer chistes de las tragedias y recuerdo menos de una hora después del temblor del 17, el internet ya estaba inundado de memes y cosas así, como cuál es ese vínculo entre estas experiencias difíciles, fuertes, muy feas que quieres evitar y el como reírte de ellas. Siento que es como una forma de escape. Pero... Creo que se ha entendido de muchas maneras diferentes, ¿no? Por ejemplo, la tradición psicoanalítica diría que es un mecanismo de defensa, ¿no? Que ante esa ansiedad inmanejable la minimizamos a través del humor. Otras perspectivas, por ejemplo, dentro de la psicología positiva, se considera que el sentido del humor es una de las fortalezas de carácter asociadas con la trascendencia, que tiene que ver con apreciar lo absurdo de muchos aspectos de la vida. Y yo creo que depende del momento y depende cómo, nos puede servir mucho. Puede ser una gran fortuna poder ver las cosas con humor, pero creo que es cuestión de grado, ¿no? O sea, si vas caminando a la fiesta y se te cae el pastel, que por cierto me pasó una vez que iba a la fiesta de una amiga, pues digo, no es una cosa desafortunada, pero no es una tragedia y obviamente es muy chistoso. Ya reírnos de tragedias, creo que nos reímos cruelmente cuando no es algo cercano, pero dile a alguien que realmente que acaba de perder un ser querido, que está experimentando un enorme dolor, tratar de ver el lado chistoso, creo que es una falta pues de empatía, como decía hace un rato Alex, ¿no? Pero creo que dependiendo del momento y del grado de cercanía, sí nos ayuda a manejar la situación. Creo que además es muy propio en México, ¿no? Es muy habitual justamente este humor negro que a veces el que llega desde fuera no lo entiende, pero que como ustedes estaban diciendo, quizás es muy valioso por
efecto de trascendencia que genera en el que lo utiliza. Es decir, del mismo modo que al meditar uno se sitúa más allá de la situación en la que está, en el humor, digamos que uno se pone por encima o por debajo de la tragedia, ¿no? Y quizás eso explica un poco el fenómeno. Les quería preguntar, sobre todo a ustedes dos Recomendación también. musical, perdón, recomendación musical de humor negro mexicano excelente, La Maquinita de Oscar Chávez. Está narrando un accidente de una locomotora y es un sangrerío brutal y es la canción más graciosa que conozco. Entonces, ahí la dejo de tarea. No te escuchamos, Carlos. Me las sé de memoria, si quieren se las canto. La cantábamos mucho en mi juventud y el otro día empecé a acordarme de pedacitos, ¿sí? Y efectivamente, sí, habla de una máquina que que choca con un avión. Y Entre todo Puebla y esto Apizaco. sucedía. ¿Sí te la sabes, Marina? Sin saber cómo ni cuándo. Eh, Exacto. no, pero es excelente. Es buenísima, de verdad que si tienen chance, escúchenla. O Pero aquí creo que no es de él, ¿eh? nuestro, Creo que no es de él, creo que él la ¿no? canta nada más. Ah, bueno, Pero no importa. Bueno, ¿quieren hacer alguna otra recomendación? Esta pregunta era más, me la había reservado para el final, pero si quieren, ya se me adelantó Marina. Yo me sumo a las recomendaciones y les recomiendo una obra de teatro increíble, maravillosa, que se titula Terrific, del Tricicle. Es buenísima, Ah, es un grupo de mimo catalán, el más célebre, y bueno, sin palabras. eh, Te dan una sesión de risoterapia increíble. ¿Alguna otra recomendación que quieran hacer para... Pues sí hay alumnos que nos están escuchando que estudian para que no les dé terror el examen. Una pregunta que les quería hacer también especialmente a Margarita y a Alejandro, a Alex, es si en su trayectoria, oyendo, acompañando, eh, seguramente se han topado con historias de vida encomiables, inspiradoras, impresionantes, ¿no? De personas que se sobreponen justamente al terror y que quizás divulgarlas pues puede inspirar a otras a que se sobrepongan a sus pequeños o grandes problemas. ¿Nos quieren compartir alguna? yo no tengo experiencia, por ejemplo, con víctimas de terrorismo. Me gustaría oír la experiencia de Alex. Bueno, algo que solemos decir los compañeros que defienden derechos humanos y yo es que, y es una generalización, pero creo que las buscadoras y buscadores, las personas que buscan a sus familiares desaparecidos en México son el reducto de dignidad del país, porque a pesar de que la mayoría de ellos no tienen incluso formación de derechos humanos, no les interesaba la política, no les interesa nada. O sea, cuando los toca la tragedia, y algo que hay que destacar es que en los últimos 15 años no hace falta ser activista, no hace falta ser periodista, no hace falta ser sindicalista como en la Guerra Sucia, que te desaparecían por eso, porque eras un opositor al régimen. Ahorita puedes estar en el lugar equivocado y ser desaparecido, o tener una discusión con alguien y ser desaparecido. O sea, el trabajo que ellos han hecho de buscar no solamente a sus seres queridos, sino buscar a cualquier otro que haya desaparecido, me parece algo que dignifica mucho la labor de derechos humanos, la labor de cuidado, como mencionaba hace rato, que se han convertido en un reducto de dignidad en donde hay quien obvia lo que está sucediendo, cuando estas personas están buscando, literalmente rasgando en la tierra, en el desierto, en los pantanos. A mí me parece algo fundamental. Y no es, y tampoco quiero
caer en la apología de víctimas a defensores de derechos humanos, de víctimas a agentes de cambio, ¿no? Pero creo que si entendiéramos un poquito más por lo que han sucedido, por lo que han pasado, entendiéramos sus procesos, entendiéramos todo lo que han hecho para buscar a sus seres queridos y para que este sea un mejor país, creo que podríamos ahí encontrar muchas claves de cómo acabar con el terror, porque muchas personas muchas de los familiares han visto a la Górgona de frente, para poner otra analogía, ¿no? La han visto y se han quedado paralizados, y en vez de quedarse paralizados han hecho que su amor por las personas que desaparecieron los mueva. Creo que ese amor todavía no lo entendemos de una buena manera, ¿no? Es un amor y un cuidado que sirve como motor, sirve como un motor que nos puede hacer cambiar las cosas, ¿no? Entonces, yo sí admiro a muchos de los familiares de personas desaparecidas que conozco, los admiro a cabalidad totalmente por todo el trabajo que han hecho y por su amor colectivo. Amor contra el terror. Hoy, como en todos los capítulos, Marina ha salido a pasear y a preguntar, y esta vez con una pregunta un poco menos profunda para irnos despidiendo con una pequeña sonrisa. Adelante, Marina. Hola, estamos en la Universidad de Barcelona y vamos a hacerle preguntas a distintas personas para esta sección de Andanzas Rojas. La pregunta va a ser como cuál es uno de sus terrores pequeños o de sus miedos tontos, como a cosas ridículas o así. Si les sirve de ejemplo, a mí me da miedo caminar encima de coladeras y el óxido. Tocar óxido, no. Me da mucho miedo las monedas pequeñas. Las monedas. Siento que dan mucho malfario. Entonces nunca llevo 1 céntimo, 2 céntimos, siempre los tiro. Mala suerte, ok. Me da mucha mala suerte, entonces nunca tengo céntimos. Y es malo porque trabajo en un restaurante, entonces cada vez que no tengo monedas de 5 céntimos, tengo que ir dando. Y siempre pienso, ay, le estoy dando un poco de mala suerte al cliente. Pues es caminar por encima de las alcantarillas, porque siempre pienso que si paso, pues que se van a caer justo cuando estoy pasando. O en plan, si son de cristal también. Vale, me da miedo, asco también, ¿sabes? Eso que son muchos agujeros. Tiene nombre. Sí, lo sé, ahora no, es como una fobia en concreto. Sí. Me da bastante repelús, que no me sé el nombre ahora, pero son todo agujereditos, todos juntos, muy simétricos. Ese sería mi miedo. Ñañaras. A mí, cuando las puertas del metro, que se abren solas cuando tú sales del metro, siempre tengo que salir súper rápido o ver cómo ha cerrado y yo tengo que esperar a que se cierre para yo pasar. O sea, si ya está abierta no paso, porque me da mucho miedo a que se me cierre. Las escaleras mecánicas también. Cuando vas llegando a las escaleras, pues alguna vez me da miedo de que estar distraída y en plan caerme o que, no sé, tropezarme siempre con eso. Que se te atore el pie. Sí. Yo no puedo dormir con un cajón abierto. Tiene que estar todo cerrado. Incomoda. Te incomoda mucho. Sí. Misma pregunta para ti, Alex. ¿Cuáles son tus pequeños terrores o tus miedos tontos? Buena pregunta. Es aprendiz de panadero, así le doy un poco de tiempo a Alex. Esto no lo hemos leído en la biografía previa, pero no sé si que se te queme el pan o... No, yo creo que a desaprovechar alguna oportunidad. Se suele decir que, bueno, en el Tao, ¿no? En el camino, pues uno va, el camino está dado, pero uno puede aprovechar diferentes oportunidades y hay veces que cuando uno está distraído no las puede ver o discernir, ¿no? Entonces, que no me distraiga demasiado, que no me permita pues, aprovechar una oportunidad, y oportunidad puede ser como algo tan banal como hacer un buen pan para una persona que quiero, aprovechar un viaje que a lo mejor no tenía planeado, o dedicar algún tiempo para estar con mi familia, con mi compañera, con mis perros. Entonces, el que pueda leer estas señales que te da la vida, para hacer las cosas que te hacen feliz y que hacen a la vida digna de vivirla. Yo puedo contestar también. Adelante. Sí, dale, Carlos.
A mí, y me he dado cuenta últimamente que el perder el tiempo sin querer. Si yo quiero perder el tiempo, me siento súper bien. Pero el perder el tiempo sin querer sí me es algo que me da terror. Entonces, por ejemplo, si tengo que agarrar en la alacena 3 cosas, el tener que hacer 3 viajes me pone como loco que no pueda, ¿sí? O bien, en la alacena agarro esto y luego voy a pasar por donde están los platos y entonces tengo que como que planear rápidamente. Agarro en la alacena esto, en los platos tal cosa y en el refrigerador tal cosa. Y entonces ya hago mis circuitos sin perder tiempo, ¿sí? Pero el perder tiempo sin querer, es una tontería porque... pero me molesta, me da terror, no me gusta. Margarita y Javier, ¿ustedes? No ¿Tú, tengo Margarita? tantos, pero algo que me da mucho miedo es que tengo una perrita de 17 años, entonces me da mucho miedo o encontrármela muerta en la mañana o más miedo imaginarme la escena de estar en el veterinario y tener que le hagan eutanasia. Eso me da mucho miedo y creo que va a suceder en algún momento, obviamente. No, pero Margarita, ese es un miedo. Ese es un terror genuino. Sí, genuino. Sí, claro. Nosotros, Marina nos Sí, por pidió, eso no es Pequeños, pequeño. nos pequeños. pidió Es que pequeñitos no cositas. tengo, sí, No. sí. Es que me quedé pensando, pues así chiquitos no tengo. ¿Será que les doy mucha importancia a todos mis miedos, entonces no los clasifico como chiquitos? ¿O qué? No. Hay que empezar a categorizar los miedos. A mí así un miedo chiquito es que no me gusta estar comiendo con amigos y tener un cuchillo dirigido hacia mí. Ay, Bien raro. y con enemigos Con menos. enemigos menos. Pero Javier, una pregunta. ¿Y si tienes una persona que está comiendo enfrente de ti, No, bueno, su cuchillo va a tener que estar apuntando? Sí, sí, no es una obsesión. Aunque no lo esté no agarrando. es una obsesión, pero lo puedo soportar. La otra, a veces las Pero bueno. alturas, pero por eso luego me voy a la montaña. Es como microdosis para superar, de veneno para superarlo, sí, ¿no? ¿Sí? Ay, a mí eso también me da mucho miedo, no lo había pensado, eso sí me da horror. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer a nuestro querido Alex hoy para irnos despidiendo? Sí, no sé si está muy Complementaria. densa, pero ¿nos podrías platicar tantito así, somero, sobre el terror como una herramienta de control? Sí, sí, sí. Bueno, el terror es una herramienta política. Se trata de infringir, de paralizar a una comunidad, comunidades, sociedad, para tomar el poder, ¿no? Para ejercer alguna especie de violencia, ¿no? Es lo que hacen, por ejemplo, los grupos de la delincuencia organizada en diferentes lugares en México, donde llegan, matan, desaparecen, exhiben la violencia. De hecho, por eso hay académicos que ya creen que el término terror ha sido sobrepasado y hablan de horrorismo o hablan de dispositivos avisales, ¿no? Porque ya no es solamente hace una especie de violencia, ¿no? En el que yo te pego y te da miedo y te vas, ¿no? Ya es una exhibición de horror que intenta precisamente adormecer, atemorizar, y que, bueno, en México lo tenemos, pero también pues ha sido un instrumento de estados, ¿no? De las dictaduras en el Cono Sur, de Argentina, en Chile, de regímenes en Guatemala, incluso lo hizo Estados Unidos en la guerra contra el terror, ¿no? Para acabar con el terror, utilizó el mismo terror y pues secuestró ciudadanos de diferentes nacionalidades y los puso en prisiones secretas alrededor del mundo, ¿no? Entonces, el terror es esa herramienta, ¿no? Que usan y seguirán usando tanto estados como organizaciones criminales, como organizaciones incluso subversivas, revolucionarias, ¿no? Para conseguir sus fines. Yo ahí les recomendaría que vieran la película Argentina 1895. No sé si Muy la han buena. visto, pero me Muy pareció buena. excelente y precisamente viene de una etapa terrorífica, como lo que estás contando, Alejandro, y
lo que sucede luego, que no les voy a contar. Y una historia oficial, también una película argentina, no sé si Sí, la han también. visto, también es muy Sí. interesante sobre cuál es la historia oficial y cómo a veces hay que luchar contra ella porque uno ni sabe cuál es la verdadera, ¿no? Y Nostalgia de la Luz, de Patricio Guzmán. Nostalgia de la luz. Nostalgia de la Luz hace un paralelismo en la búsqueda de los familiares desaparecidos y los astrónomos. Unos buscan estrellas y otros buscan a sus familiares. Es lindísima la película. Pues con esta imagen, El cuidado y el amor. exacto, pues con esta imagen que el cuidado es la única arma y el amor contra el terror, nos despedimos. Y además con un poema y una fábula. El poema originalmente escrito en la lengua de la gente nube, el zapoteco, y es de Irma Pineda Santiago. La fábula la escribió hace 2500 años, o la cantó, el viejo Esopo. El poema se titula Cándida. Mi madre descifró para mis ojos el lenguaje de las estrellas, depositó en mis oídos los cantos de la gente nube, me enseñó los signos de mi nombre, a usar el ajo en la comida, a medir el dulce y la canela, a evitar el limón cuando viene la regla, a no temer el crujido del techo de madera y teja cuando la tierra tiembla. Ella resolvía las dudas, pero nunca le pregunté a mi madre cómo transcurre la vida cuando los soldados se llevan al marido, cómo se enfrenta lo cotidiano con la incertidumbre tras los pies a cada paso, con qué palabras se explica a los hijos qué es un desaparecido, con qué unidad se mide la ausencia, los días oscuros, los oficios sin respuesta, cómo nombrar de un solo golpe las ciudades recorridas buscando un rostro, los espíritus consultados para tener indicios de dónde encontrar a un desaparecido. Y la fábula de Esopo, que se titula El viejo y sus hijos, dice así. Un labrador anciano tenía varios hijos jóvenes que se llevaban mal entre sí, sin que fueran bastantes a avenirlos las exhortaciones de sus padres. Un día les congregó a todos y mandando traer una porción de varas y haciéndolas un haz, les preguntó cuál de ellos se atrevía a romperlo. Uno tras otro, todos se esforzaron para lograrlo, pero ninguno pudo conseguirlo. Entonces el padre desató el haz y tomando las varas una a una, les mostró cuán fácilmente se partían, y enseguida les dijo: de esta manera, hijos míos, si estáis todos unidos, nadie podrá venceros, pero si estáis divididos y enemistados, el primero que quiera haceros mal, os perderá. Enseña esta fábula que la unión hace fuertes a los débiles y que la división hace débiles a los fuertes. Muchas gracias, Alex, por habernos acompañado, y a todos ustedes, Margarita, Carlos, Marina, Pablo, y a nuestros oyentes por estar hoy con nosotros. Una semana. Una palabra. Este programa no habría sido posible sin la colaboración y producción del Departamento Académico de Lenguas, también del Carle, Del Departamento Académico de Matemáticas, Del Centro ITAM de Estudios del Bienestar. Y la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional. y de Pablo, el amigo invisible que nos hace visibles. Una semana. Una palabra.